Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un único texto. Es un fragmento de una obra que se titula Encontrando la alegría en la higuera estéril. Y bueno, es una reflexión sobre un pasaje muy potente del libro de Habacuc en la Biblia. Sí, un pasaje que a primera vista parece casi un poema a la desesperación, pero que en realidad esconde una de las ideas sobre la fe más radicales que te puedes encontrar. Tiene mucha miga. Muchísima. Porque el objetivo de hoy es explorar un concepto que, choca frontalmente con el instinto, ¿no? La idea de una alegría que no viene de la abundancia, sino que se elige, que se cultiva, justo en medio del colapso más absoluto. Exacto. La fuente nos pinta un escenario de ruina total. O sea, agrícola, económica, todo lo que se ve se ha venido abajo. Y justo ahí propone una respuesta que va contra toda lógica. Vamos a ver qué es esa respuesta y por qué se presenta como el culmen de una fe sólida, de una fe madura. De acuerdo, pues vamos a meternos en harina. El texto arranca con el versículo Habacuc 3:17 y la imagen es brutal. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. El panorama es francamente desolador. Y esa es la intención, claro. No hablamos de un mal día o una mala racha. El autor de la fuente insiste en que el profeta está describiendo, de forma deliberada, el peor escenario posible. Es el colapso sistémico. Vamos a pararnos un segundo en los detalles, porque creo que transmiten muy bien la magnitud del desastre. No es solo la higuera, sigue. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. A ver, pensemos qué significaba eso. Para una sociedad agraria de la época, los higos, el vino, el aceite, no eran lujos, eran la base de todo. La energía de los higos, el comercio del vino, el aceite para cocinar, para iluminar, perder los tres a la vez es el equivalente a un colapso de la bolsa, un apagón y una crisis de suministros, todo el mismo día. Madre mía, y por si fuera poco, remata. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Ahí ya no queda nada. Nada. Se acabó la fuente de carne, de leche, de lana. Es la pantalla de Game Over. Por eso la fuente lo resume diciendo que todo lo externo grita derrota, grita escasez, silencio. Es fundamental entender esto. No hay ni un solo brote verde. No hay al menos nos queda esto. Es el cero absoluto. La realidad es catastrófica. Y no hay ninguna señal de que vaya a mejorar. Y es justo ahí, en ese punto de devastación total, donde el análisis introduce un giro que me parece fascinante. Dice que la clave no es que Habacuc cambie su fe, sino que cambia su enfoque. Suena sutil, pero parece que es el corazón de todo el argumento. Es el eje, totalmente. Y lo primero que aclara la fuente es que este cambio de enfoque no es autoengaño, no es pensamiento positivo. Hay una frase clave, cito: la fe verdadera no niega la realidad. O sea, el profeta no se pone a decir, si lo miro bien, la higuera no está tan mal. No. Él ve el desastre, lo reconoce y lo nombra. Entonces, si no está negando la realidad, ¿dónde está el truco? Porque lo natural sería la desesperación o la resignación. El cambio radical está en decidir de dónde va a venir su sustento emocional. En vez de que su alegría dependa de las circunstancias, la hace depender de una identidad. El texto bíblico dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Fíjate en la preposición. En no por. Exacto. No se alegra por una cosecha futura que espera, se alegra en la naturaleza de quien él cree que es Dios. Es como si cortara el cable que conecta su estado de ánimo con su cuenta bancaria o con su informe médico, ¿no? Lo que pasa fuera ya no tiene el poder de dictar lo que pasa dentro. Has dado en el clavo. Es un desacoplamiento deliberado. Nuestra fuente lo explica así. Dice, él decide alegrarse no por lo que tiene, que es nada, sino por quién es Dios, el Dios de mi salvación. La alegría deja de ser una reacción y se convierte en una acción, en una elección soberana basada en una relación que él considera que no cambia, a diferencia de las cosechas, es una declaración de independencia de las circunstancias, vamos. Vale, entiendo la idea, el cambio de enfoque. Pero en la práctica es muy común hacer justo lo contrario, ¿no? Casi todos funcionamos con un sí, entonces. Si me dan el trabajo, entonces estaré agradecido. Cuando se cure, entonces tendré paz. Condicionamos todo a los resultados. Claro. Y el texto que analizamos aborda justo esa tendencia.
Lo presenta como la gran diferencia entre lo que llama una fe inmadura y una fe madura. La fe inmadura es transaccional, es un contrato. Yo te doy mi confianza y tú, a cambio, te aseguras de que mi higuera florezca. Es reactiva, necesita estímulos positivos para sobrevivir. ¿Y la fe madura, según esta visión? ¿En qué consiste? Porque suena increíblemente difícil, casi sobrehumano. No se presenta como algo fácil, sino como el objetivo. Se define por su capacidad de funcionar precisamente cuando no hay ningún motivo externo para ello. La fuente usa una frase muy potente, dice que se trata de adorar aun cuando no florece, confiar aun cuando no entendemos, esperar aun cuando duele. La acción de fe no se pospone, se ejerce como un acto de resistencia en mitad de la tormenta. Es casi como un músculo que solo se puede entrenar de verdad cuando levanta peso. Si solo tienes fe cuando todo va bien, en realidad no necesitas fe, necesitas una calculadora para contar tus bendiciones. La fe, en este modelo, se ejerce en la oscuridad. Esa es la idea. Y pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué valor tiene una confianza que solo existe cuando las pruebas son abrumadoras a su favor? Este texto diría que muy poco. La verdadera prueba de fuego, la fe madura, se demuestra cuando no hay nada en el exterior que la sostenga, cuando todos los datos visibles apuntan en la dirección contraria. De acuerdo. Creo que las piezas empiezan a encajar. Si tuviéramos que destilar todo esto, ¿cuáles serían las conclusiones fundamentales que podemos sacar? Pues el texto lo estructura en torno a 3 ideas que van encadenadas. La primera es ese equilibrio del que hablábamos. La fe no es escapismo, es resistencia. Es mirar al desierto y decir, esto es un desierto, pero al mismo tiempo negarse a que el desierto tenga la última palabra sobre tu estado interior. Aceptar la realidad sin rendirse a ella. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda es la columna vertebral de todo. El gozo del creyente no nace de las cosas, nace de Dios. Esto puede sonar a frase de calendario, pero las implicaciones son enormes. Si esto es cierto, dentro de este marco de creencias, el gozo deja de ser un bien escaso, que depende de la economía o la salud, y se convierte en un recurso, renovable, accesible en cualquier momento. Libera tu bienestar de la volatilidad del mundo. Y supongo que la tercera idea es la consecuencia lógica de esto. Exactamente. Es la conclusión inevitable. Cuando todo falta, Dios sigue siendo suficiente. Si tu alegría emana de esa conexión, y esa conexión es constante, entonces siempre tienes acceso a la suficiencia. La definición de tener suficiente cambia radicalmente. Ya no se mide por tener la despensa llena, sino por tener esa fuente interior intacta. Y lo interesante es que el análisis no se queda en la teoría, sino que lo trae al presente. Utiliza una frase que me parece clave. Hoy tal vez tu higuera no florece. No hay respuesta, no hay recursos, no hay fuerzas. Es una traducción brillante de la metáfora. Toma esa imagen agraria y la convierte en un lenguaje de crisis contemporánea, que es universal. La higuera estéril puede ser un proyecto estancado, una relación rota, una enfermedad crónica. No hay respuesta, no hay recursos, no hay fuerzas. Es un diagnóstico increíblemente preciso del agotamiento en medio de una lucha larga. Y al hacer esa traducción, lanza un desafío directo. Dice que si en medio de esa situación personal uno es capaz de afirmar, me gozaré en el Dios de mi salvación, entonces, y esta es la frase que más me ha hecho pensar, no has perdido nada esencial. Esa afirmación es brutalmente radical. En un mundo que nos bombardea con que lo esencial es el éxito, la salud, la estabilidad, este texto propone una jerarquía de valores completamente distinta. Sugiere que lo único que no puedes perderte es esa conexión con la fuente de gozo. Todo lo demás, por muy doloroso que sea perderlo, es secundario. Es una idea muy contracultural. Muchísimo. Y hablemos claro, para alguien que está pasando por un duelo, una depresión o que se enfrenta a un desahucio, escuchar que no ha perdido nada esencial puede sonar como mínimo insensible. ¿Cómo se aterriza esta idea sin invalidar el dolor real de la gente? Es una pregunta fundamental. Creo que la clave está en entender que el texto no niega el dolor. No dice no llores o no sufras. Habacuc probablemente estaba sufriendo enormemente. La propuesta no es suprimir el dolor, sino encontrar un fundamento que no se hunda bajo el peso de ese dolor. Es como el ancla de un barco en una tormenta. El barco es zarandeado, las olas son reales y aterradoras, pero el ancla lo mantiene sujeto a algo firme. La afirmación no es la tormenta no es real, sino hay algo más profundo que la tormenta.
Vale, eso matiza mucho la idea. No es anular el sufrimiento, sino anclar la identidad en otro lugar mientras se atraviesa. Exacto. Y a partir de ahí, el texto concluye con una promesa que es casi paradójica, pero llena de esperanza. La fe que alaba en la escasez es la fe que verá florecer el desierto. Y fíjate que no dice la fe que aguanta o la fe que sobrevive. Dice la fe que alaba. El verbo es activo. Sugiere que esa acción tiene un poder transformador. Precisamente, no se presenta solo como una estrategia de supervivencia emocional. Es un acto generativo. La frase sugiere que la propia alabanza en el secarral es de alguna manera la primera gota de lluvia, que ese acto de fe proactivo no solo te ayuda a soportar el desierto, sino que inicia el proceso de transformarlo. Es una idea muy potente. El cierre del texto es muy sencillo, un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Aunque la higuera no florezca, Dios sigue siendo fiel, y eso es más que suficiente. Lo interesante de ese cierre es dónde pone el foco. No promete que la higuera vaya a florecer mañana. No. La afirmación es que la suficiencia está disponible ahora, en medio de la esterilidad. No es una suficiencia futura, condicionada a que las cosas mejoren, sino una presente basada en una realidad que se considera inmutable. La paz no está al final del túnel, sino que se puede encontrar una linterna para llevar dentro del túnel. Esa es una gran analogía. La suficiencia es para hoy, para el momento exacto en que miras a la higuera y efectivamente no hay ni un solo higo. El gozo, según esta visión, es accesible en ese preciso instante. Pues para terminar, creo que todo este análisis nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar. Estamos acostumbrados a medir nuestro bienestar por el estado de nuestra higuera personal, el trabajo, la salud, las relaciones. La pregunta que se desprende de esto es: ¿qué pasaría si la verdadera medida del bienestar no fuera esa, sino la capacidad de encontrar y elegir la alegría a pesar del estado de la higuera? ¿Cómo cambiaría eso nuestra forma de afrontar los desafíos de cada día?